Hola, ¿estás escuchando GeoQué? El podcast que descomplica las geociencias. Soy Emily Valderas, tu anfitriona, y en cada capítulo exploraremos los secretos de nuestro planeta junto a mí o un invitado especial. Únete a nosotros mientras descubrimos nuevos misterios y prepárate para una dosis de geociencias. Hola, espero que todos se encuentren súper bien. Muchas gracias por estar sintonizando un nuevo capítulo. Y pues bueno, como ya lo vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar de los peligros geológicos, que es algo de lo que yo me dedico principalmente. Entonces, para comenzar todo esto, vamos a hablar sobre qué son los peligros geológicos, ¿no? Y pues bueno, un peligro geológico es un proceso que ocurre en nuestro planeta, ya sea de manera interna o externa, que puede afectar el ambiente o la sociedad. Hay distintos procesos, obviamente los más populares son los sismos y las erupciones volcánicas, porque es de lo que más se habla alrededor de nuestro planeta, ¿no? Porque ocurren sismos todos los días y así. Pero hay muchísimos otros peligros que pueden clasificarse, pues si son relacionados con el agua o si son relacionados con la mecánica de rocas o distintas cosas, ¿no? Pero de manera muy general les voy a mencionar varios peligros que son como los más comunes o destacados que ocurren generalmente, ¿no? Obviamente también hay otros peligros como por ejemplo los incendios, y otras cosas relacionadas con eso que pues no vamos a ver como tal en este apartado porque pues no o sea, no son geológicos, pues no son originados naturalmente por nuestro planeta. Pero bueno, como ya lo mencioné, los más populares son los sismos y los volcanes, pero hay muchísimos otros problemas que se relacionan, como por ejemplo con el agua. Ahorita con la crisis hídrica de que no nos estamos quedando, ya no tenemos agua por ningún lugar, aunque ustedes le sigan abriendo la llave y ahí siga habiendo agua, pues bueno, la subsidencia, por ejemplo, que es el hundimiento regional de una zona y puede ser por distintas, razones, pero una de las más populares, tanto en México y el mundo, es por sobreexplotación de mantos acuíferos, ¿no? También a este se le relacionan, por ejemplo, fallas, a los sismos se le relacionan, obviamente, los tsunamis, a los volcanes se le relacionan los lahares, dependiendo de en qué país en España son lahares, o sea, y pues los lahares no son más que lodo y una mezcla de agua, escoria, ceniza volcánica, ramas y todo lo que hay alrededor de un volcán que baja bruscamente tras la erupción volcánica, ¿no? Entonces, como ya lo ven, hay muchos, ¿no? O sea, sin mencionar, por ejemplo, obviamente las lluvias extremas, las inundaciones, los tornados, los huracanes. Hay muchísimos fenómenos que ocurren en nuestro planeta, que si son culpa del cambio climático, que si esto, que si el otro. Bueno, eso vamos a dejarlo un poco de lado, porque ese capítulo no es de cambio climático. Pero pues hay muchas cosas que en la sociedad ahorita están influyendo mucho con los peligros. ¿Y qué cosa? Obviamente si hay una cosa, por ejemplo, una erupción volcánica en una isla donde no hay nadie, ok, el peligro ahí está, ¿no? La erupción. Pero aunque no haya nadie ahí, pues no sé, levantó una nube de ceniza de tantos kilómetros que se va a expandir, shalala. Ok, pero no hay nadie ahí inmediatamente. Pues no. Entonces la peligrosidad, perdón, es más baja. Entonces, obviamente no es lo mismo, por ejemplo, que alguien que vive al lado de una ladera que llovió súper fuerte y se le va a deslavar el cerro encima, ¿no? Ahí obviamente es un peligro, pero como la persona está ahí de inmediato, pues en ese rato es como que se le cae el mundo encima. Bueno, literalmente se le caen cosas. Perdón, perdón. Y es que una de mis frases favoritas es que obviamente a la persona no le importa cuántos peligros haya, ni si hay una persona que tiene una situación más grave o menos grave. Lo que le importa a la persona es ella misma y su casa y qué le va a pasar, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo mucho con las fallas, pues puede haber muchas fallas. Puede haber muchas casas afectadas, pero a la persona lo que le importa es su casa, que está afectada en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente aquí tienen que ver muchísimos otros factores, como por ejemplo la exposición,
¿Qué es la exposición? Pues qué tan expuesto está una comunidad, un grupo de personas a un peligro o fenómeno. Por ejemplo, en este caso, pues no es la misma exposición que tengo en las fallas aquí en el centro del país, por ejemplo, a la que tengo allá en el norte rumbo a Monterrey, vamos a suponer, porque pues yo soy de allá, ¿no? O no es la misma exposición a los sismos alguien de Ciudad de México, de las costas de Guerrero o así, a alguien que está en Yucatán, a alguien que está en Coahuila. Entonces, obviamente todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque que si hay unos peligros más feos que otros, que si hay una cosa más fea que otra, pues claro que la hay, pero no porque la haya significa que haya personas que le vayan a dar más importancia y está pues complicado el asunto, ¿no? Como ya lo vieron, se dividen en distintas partes, no vamos a tomar todo el tiempo en mencionar todos los peligros y cómo se dividen, porque eso solamente habla de un capítulo. Yo quiero dedicarme más que nada a lo que es la parte social, ¿no? O sea, cómo ocurren todas estas cosas y qué pasa con nosotros, con las personas que estamos viviendo en el espacio y coexistiendo con estos peligros, ¿no? Porque pues ellos siempre han existido. O sea, los sismos no son algo de ahorita, ¿eh? O sea, ni de hace 100 años, ni de hace 1 millón de años. Son desde que empezó la dinámica de placas en nuestro planeta. Entonces, es muy importante entender que no porque estén ahí se pueda hacer algo como que, vamos a hacer algo para mitigar los sismos. Bueno, para mitigar los sismos no puedes hacer nada, pero para mitigar los daños que puede sufrir una estructura ante un sismo, eso sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, aquí lo importante es cómo interactúa la sociedad o cómo interactuamos nosotros con esto que nos pasa pues de todos los días. Entonces, aquí algo que siempre mencionan y una palabra que le encanta a la gente son riesgos. Riesgos, riesgos, riesgos. Y realmente, ¿qué es un riesgo, no? ¿Cómo se define un riesgo? Si imaginamos un triángulo, no soy iluminante. Si imaginamos un triángulo, un riesgo se compone de 3 factores: la vulnerabilidad, la exposición y obviamente el peligro. Porque o sea, el riesgo es un conjunto de cosas que afectan a una comunidad o a un grupo de personas o a una sociedad como tal. ¿Y por qué es importante estas 3? Bueno, porque como ya les decía, el peligro puede ser el que a ustedes se les ocurra. Es una fórmula muy simple. El peligro puede ser lo que se les ocurra. La vulnerabilidad es lo que puede variar, ¿no? Y varía en conjunto con la exposición, que es un concepto que yo ya les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, la exposición es, vaya la redundancia, qué tan expuesto estás tú al peligro. O sea, no es lo mismo tener, por ejemplo, una falla a 5 metros que tener una falla a 100 metros, por ejemplo. No es lo mismo recibir un huracán en Acapulco que recibir un huracán en Monterrey. Entonces, la exposición, o sea, qué tanto está una comunidad o qué tan probable es que le pueda pasar eso, qué tan expuesta está, es uno de los factores que va a ser muy, muy, muy importante. Porque como ya les decía, no tiene la misma exposición alguien en Guerrero o en Ciudad de México a los sismos que, por ejemplo, en Coahuila. Entonces, ok, la exposición, muy bien. Ahora, otro concepto muy importante es la vulnerabilidad. O sea, qué tan vulnerable está una persona, comunidad, casa, edificio, lo que sea, ante el peligro. Ok, ¿con esto a qué te refieres? Bueno, no es lo mismo, por ejemplo, la tecnología de sismos que tienen en Ciudad de México a la tecnología de sismos que tienen en otro país o en otra comunidad que no está preparada para recibir un sismo, ¿no? Por ejemplo, gente que ya sabe que, ok, ha habido temblores de 7, de 7.5, de 8, de 8.5, está buscando prepararse y ser menos vulnerable a que sus estructuras, las personas, las comunidades sufran
por este peligro. Que si van a sufrir, que si no van a sufrir, que si a la larga, obviamente todo esto tiene mucho que ver, ¿no? Porque no es la misma vulnerabilidad, por ejemplo, aunque estén en Ciudad de México, de una alcaldía a otra. Y va variando mucho de acuerdo a los recursos, a la inversión del gobierno y a muchas cosas. Entonces, aquí tiene mucho que ver, muy lamentablemente, las clases sociales. Como ya lo decíamos en el capítulo, creo que es el 8, el de movimientos de ladera. O sea, por ejemplo, vivir en el cerro o es de muy ricos o de muy pobres, ¿no? Válgame la expresión. Entonces, todo esto va a influir directamente en cómo los peligros tienen un impacto en las personas, ¿no? Y por eso muchas personas o dependencias cuando dicen, vamos a hacer un análisis de riesgo. Y yo, ¿vas a meterte a hacer un análisis de riesgo? O sea, vas a analizar el peligro, la vulnerabilidad y la exposición de distintos tipos de poblaciones para poder tener un resultado. O sea, hacer un análisis de riesgo es algo muy complejo porque tiene muchísimos factores, ¿no? Y como ya les digo, ahorita nomás estamos hablando de los geológicos, porque pues también hay un montón de riesgos que se pueden agregar a esta variable, ¿no? Y que pues tienen muchísimas repercusiones en la sociedad y bueno, en la sociedad, en la economía y en la calidad de vida de las personas. Y ok, ya que tenemos estos conceptos, es muy importante saber que nosotros como personas y sociedad tenemos que aprender a coexistir con los peligros, con los fenómenos, con las cosas que pasan en nuestro planeta que tienen distintas magnitudes y escalas. Porque obviamente de una región a otra los peligros van variando. O sea, no es como que una región sea menos peligrosa que otra. O sea, es menos peligrosa en algún aspecto, ¿no? O sea, pero siempre hay algo. O sea, no es como que vayamos a un lugar que esté exento de todo. Entonces, no es como que, ay, ¿por qué construyeron aquí o por qué hicieron esto aquí? Pues porque hay muchísimos otros factores que nosotros como personas tal vez no vemos, ¿no? La plusvalía de una región, los tipos de terreno, cómo se han desarrollado las constructoras a lo largo de los años, cómo está creciendo la urbanización y todo eso es muy importante y son cosas en las que nosotros ya no metemos la mano. O sea, que nosotros no vemos que todo se hizo antes. Por ejemplo, yo ahorita de que digo, que bueno, pues yo espero que mi casa pues esté bien construida, ¿no? Porque realmente yo no hice los estudios. Entonces, aquí es muy importante que las personas hagan los estudios que corresponden, obviamente, en tiempo y forma. Porque yo como persona que se dedica a hacer los estudios previos antes de construir, créanme, a mí me ha tocado y me ha tocado estar haciendo estos estudios cuando ya están las losas de cimentación, cuando ya están construyendo las paredes, cuando ya están haciendo instalación eléctrica. Y yo digo, como, ¿por qué? O sea, yo debería de estar haciendo esto antes, ¿no? Porque realmente muchas personas dicen de que es que para qué lo hago si municipio no me lo pide. Pero realmente, y algo que yo ya mencionaba en una pregunta que me hicieron en Instagram, es que para mí no vale la pena sacrificar la calidad de vida de una persona o de una población, pues, nada más por mera estética o mero capricho. Hay muchísimos terrenos que tienen problemas en cuanto a construcción, por ejemplo, tienen arcillas expansivas, están en una planicie de inundación de un río, tiene canales de drenaje intermitentes, tiene X o Y cosa, ¿no? Entonces, ok, tenemos estos peligros, aquí hay que ver cómo vamos a sobrellevar esto, ¿no? Porque obviamente, ay, que no se puede construir. Pues claro que se puede construir, en todos lados se puede construir, pero tienes que adaptar las soluciones constructivas a las necesidades de tu terreno, de lo que requiere esa comunidad o sociedad como tal. O sea, no es la misma solución constructiva que le vas a dar a alguien que vive cerca de un talud de un cerro, a alguien que está cerca de una falla geológica, por ejemplo, o de una fractura. No es la misma. Que si son igual de caras, que si, bueno, pues eso ya vamos a pasarlo a un segundo plano, porque aquí no vamos a hablar de costos ni nada de eso.
pero es muy importante saber y conocer todo esto porque, o sea, nosotros como población esperamos de que pues las cosas estén bien hechas, o sea, pues lo mejor posible, ¿no? Pero a veces nos toca ver, que se cayó este edificio, que se lo llevó el sismo, que se lo llevó la inundación, que se lo llevó la lluvia, que se lo llevó el agua, que se hundió, tal o cual cosa. Y obviamente es como que, pues ahora qué, porque es al final todo lo que les importa, ¿no? O sea, ya pasó, ya ocurrió esto y ahora ¿a quién le echamos la culpa? Obviamente el peligro no le puedes decir móchate, ¿eh? Porque pues es un peligro, ¿verdad? O sea, no se puede mochar, pero, o sea, aquí entra una dinámica muy complicada de que si las personas, que si el gobierno, que si las constructoras, que si shalala, y empieza como no sé cómo llamarlo, una especie de revuelta, pues, o sea, de a ver quién tiene la culpa, a quién le echamos la culpa, a quién nos cae mejor echarle la culpa, ¿no? De que se nos haya caído la casa, de que no estaba bien construida tal cosa, de que se nos deshizo el hotel, de que bla, bla, bla. O sea, ¿a quién le echamos la culpa? Y al final de cuentas, como ya les digo, esto es muy complejo y muy complicado, porque así como se puede perder, pues una casa, dos casas, pues se puede perder un montón de cosas, ¿no? Como por ejemplo en el huracán Otis. No es lo mismo comparar un fraccionamiento que de 300 casas, 20 casas se les fallaron, a comparar, por ejemplo, la cantidad de edificios y de viviendas que fueron dañadas por el huracán Otis. Obviamente son dos peligros completamente diferentes que son originados por nuestro planeta, pero que tienen distintas magnitudes. Y algo aquí también muy importante que no sé por qué no lo había mencionado al principio, es algo que se llama el periodo de retorno. Obviamente todos estos fenómenos vuelven a ocurrir. El pasado, o sea, las pistas del pasado son la clave de nuestro futuro. Y no me refiero solamente a esto como que dicen mucho en la historia o en la filosofía de quien no conoce su pasado está condenado a repetir su futuro, algo así, está condenado a repetirlo en un futuro o algo así va la frase, no sé, yo no soy historiador ni filósofa, pero lo que les digo con esto es que si ocurrió un huracán categoría 5, va a volver a ocurrir otro. ¿En cuánto? Bueno, pues hay personas, hay científicos que se dedican a estudiar esto, ¿no? O sea, más o menos en cuánto nos va a volver a pegar otro huracán de la misma magnitud. Ocurrió un sismo tal. Ok, ¿en cuánto tiempo va a volver a ocurrir un sismo similar? Pasa igual con las erupciones volcánicas y muchos otros fenómenos, porque nuestro planeta vive en un ciclo, nuestro planeta es dinámico. Entonces, no porque haya ocurrido algo una vez significa que vayamos a estar exentos. Y a lo que yo quiero ir con todo esto es de que muchas veces sin mencionar casos ni nada por el estilo. Muchas, perdón, muchas veces es como que, pues sucedió la tragedia. Bueno, vamos a arreglar todo. Lo arreglan, desembolsan, o sea, lo arreglan, pero como estaba, o sea, no hacen ninguna medida de mitigación, ningún estudio, nada. Y 10, 15, 20, 50 años vuelve a ocurrir y las cosas se vuelven a dañar igual o peor que como estaban. Y con esto les quiero decir, por ejemplo, con las fallas nos pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es que ya lo había rellenado. Pues sí, mijo, ya lo había rellenado, pero es un fenómeno que es activo, o sea, es un fenómeno dinámico. La falla se abre, se desplaza y se desplaza año con año, se hunde año con año, pasa tal cosa año con año, o sea, con rellenarle y compactarle, pues a lo mejor te alivianas, bueno, dependiendo obviamente de la falla o de lo que sea, unos 6 meses, un año, lo que tú quieras, pero el que te alivianes ese rato no significa que después, o sea, o que el terreno vaya a seguir siendo apto. Entonces, por eso es bien importante comprender que estos fenómenos son activos y dinámicos y que pasan y que siguen pasando y que siguen ocurriendo. Y todo esto es bien importante tenerlo en cuenta para que al momento de que vuelvan a ocurrir no vuelva a pasar lo mismo.
También me pasa mucho cuando vemos los canales de drenaje o los drenajes intermitentes. Es como que, ok, quiere construir aquí una torre de 8 pisos, pero justamente aquí donde la quiere construir pasa un canal de drenaje. Y lo primero que nos dicen, pues, ¿dónde está el río? Yo no lo veo. Pues no, mijo, ahorita tú aquí 2024, si ves el piso no lo vas a ver. O sea, pero si te vas 10, 20, 100 años atrás, ahí está el caudal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No te hacen caso, obviamente, vuelve a llover y cuando llueve, pues, ay, no, que se nos la dio el edificio, que sí, shalala. Entonces es como que se le dijo, se le avisó. Entonces, yo creo que muchos de los problemas, o bueno, sí, o sea, de los problemas que se tienen con los peligros es que no se tiene la conciencia suficiente de lo que son, o sea, yo pienso que realmente, obviamente, la gente piensa que se puede rellenar, que se puede construir sin ningún problema, porque no está consciente de la magnitud, o sea, no dimensiona qué es lo que está ocurriendo bajo sus pies o qué es porque yo le digo, mira, mijo, de aquí a aquí no puedes construir, de aquí a aquí tienes que hacer esto, esta losa de cimentación, esta cosa. Y es por eso que el capítulo de hoy lo quise hacer especialmente para los peligros geológicos, porque mientras más conciencia tengamos, más vamos a dimensionarlo y más vamos a notar la importancia de, por ejemplo, de los estudios, de la separación de residuos, de realizar construcciones lo suficientemente fuertes, de tener equipos que hagan distintas mediciones para estos fenómenos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México, si son de otro país, comenten de qué país son y digan cómo se llama, pero en México tenemos algo que se llama el Servicio Sismológico Nacional. Entonces, el Servicio Sismológico Nacional tiene una red de sismógrafos alrededor de todo México que se encarga de monitorear la sismicidad de México, ¿no? De manera muy general. Si ustedes son de otro país, díganme cómo se llama, bueno, el la entidad que monitorea los sismos en su país. Entonces, ok, pues tiene estas cosas y así. Pero obviamente, en un país como por ejemplo el nuestro, que tenemos varios límites de placas tectónicas y cosas así, unos cuantos equipos no nos son suficientes. Obviamente la red sísmica de nuestro país está muy bien estructurada, pero hay estados donde falta monitoreo de sismicidad. Entonces, todo esto es muy importante tomarlo en cuenta porque, no sé, tal vez si las personas entendieran la importancia, se le asignaría un mayor presupuesto y la red fuera más grande. O sea, si me entienden, es como un dominó, es como algo que va creciendo. Y al final de cuentas, o sea, hay mucha gente que dice, no, es que, ¿cómo le hago para quitarlo? Por ejemplo, en los informes. ¿Cómo le hago para que no aparezca la falla? ¿Cómo le hago para que no? Pues, ¿cómo me la voy a borrar? O sea, ahí está. Tú la puedes borrar de un informe, la puedes borrar de un catálogo, de una publicación, de un atlas de riesgos, de lo que tú quieras. Cualquier peligro o fenómeno lo puedes borrar de donde tú quieras. Pero ahí va a estar y te va a perseguir por el resto de tus días. No, no te va a perseguir por el resto de tus días, o tal vez sí. Pero es algo que ahí va a estar, o sea, no porque lo quites de un documento oficial va a desaparecer de la naturaleza. O sea, así no funciona. Y hay muchas personas que todavía, personas, constructoras, sociedad, que no entiende todavía esto, ¿no? Porque cuando les damos la noticia a alguien, o sea, así como de, ay, usted está embarazada, ¿no? O sea, cuando le damos ay, usted tiene un drenaje, tiene un flujo intermitente, tiene una parálisis de inundación, tiene tal o cual cosa. Es como que, chin, ¿y qué voy a hacer? Pues tranquilo, tranquila, hay soluciones para poder trabajar con todos estos peligros. Porque como ya les decía, en todos lados se puede construir, en todos. Nada más hay que saber cómo hacerlo y hacerlo de la manera adecuada, que ese es luego el problema. O sea, porque lo último que estaba saliendo es de que, ok, tengo esto, ya sé qué voy a hacer, pero está muy caro. Pues sí, pues está muy caro, pero pues ¿qué le hace uno? Pues no se puede hacer otra cosa, o sea, así funciona ahorita, así se está desenvolviendo. Y si tú quieres construir aquí, esto es lo que tienes que hacer. Que si va a estar más caro, que si shalala, pues sí.
pero uno ahí ya no puede hacer nada. Entonces, por eso hablar de todos estos conceptos es muy importante. O sea, porque en lugar de pensar de que, ay, es muy caro, es como que no manches, y si la gente está aquí, ¿qué le va a pasar y qué voy a hacer yo? ¿Qué responsabilidad voy a tomar? Hay algunos reglamentos de construcción que sí toman en cuenta varias cosas, ¿no? Pero hay algunos otros reglamentos que no, y ahí pues ya la persona se amoló, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar relacionado con un peligro es que haya personas que pierdan la vida. Y si hay personas que pierden la vida por un peligro geológico es porque algo no se hizo adecuadamente, algo no estuvo bien. Hubo, llámese casa, llámese edificio, llámese plan de implementación para que no, o no para que no pase, sino para que estén las personas refugiadas en ese momento. O sea, llámese alerta, llámese tal o cual cosa. Es como que pues a una de esas cosas en la línea le faltó galleta, le faltó algo para que pudiera funcionar de manera adecuada y evitar que personas pierdan la vida. Porque muchas veces, y muy lamentablemente, en muchas partes, tanto de México como del mundo, les empiezan a poner caso a los peligros hasta que hay personas que pierden la vida. O sea, no les importa que, no sé, que haya un montón de casas, por ejemplo, con las fallas, que haya un montón de casas dañadas, que haya tanta pérdida de economía, que gasten tanto en remediación. O sea, eso a las personas les da al gobierno o así. No, bueno, no me vayan a funar de le da igual porque pues no, las personas ahí siguen. Pero el día que a una persona le pase algo, pierda la vida, que un grupo de personas todavía peor, lamentablemente le pase algo, ahí es cuando muchas personas se van a poner a tomar acción. Y es que las medidas preventivas son muy escasas. O sea, no se hace bien algo hasta que pasa. Y mucho de ese ejemplo, que lo pueden decir otras personas mucho mejor que yo, porque pues obviamente yo estoy muy chica, es por ejemplo el sismo del 85. ¿Cuántos edificios no tenían los estudios, no estaban bien diseñados, no tenían las medidas de mitigación adecuadas, tembló, ahora sí que ya pasó todo esto, ahora sí vamos a hacer los estudios? O sea, porque tiene que pasar algo para que ahora sí tomemos conciencia para poder realizar los estudios, para poder hacer las adecuaciones en los edificios. Y es esto que les digo. O sea, los peligros no se van, son naturales, ahí están. Van a volver a pasar y volver a pasar y volver a pasar durante millones de años hasta que cumple un ciclo y luego se vuelvan a separar las placas. Todo esto del ciclo de Wilson que ya conocemos y no vamos a hacer un capítulo hablando exclusivamente de eso. Pero lo que me refiero con esto es que es dinámico y va a seguir pasando. Entonces, pues lamentablemente, a veces como sociedad, como gobierno o como personas, no tomamos conciencia hasta que le pasa algo a alguien que queremos, a un conocido, a un familiar, a un grupo de personas. Entonces, lo que yo espero principalmente con este capítulo es comprender y dimensionar más o menos, porque obviamente para dimensionarlo hay que hablar de cada peligro por separado. O sea, yo no puedo englobar juntas las fallas, la subsidencia, la sismicidad, las erupciones volcánicas, los huracanes, las inundaciones, ¿por qué no? O sea, no se puede simplemente desde un punto de vista geológico, científico y de peligros no se puede, porque todos tienen distintos factores que interactúan entre sí. Que si uno es más peligroso que otro, que si uno genera más pérdidas, bueno, pues eso ya depende de muchísimas, muchísimas cosas. Pero a nosotros, ¿qué nos queda? Por ejemplo, a mí como persona individual, que le interesan estos temas, que le interesan los peligros, cómo se está llevando esta dinámica con la sociedad de ocurre algo, ahora sí ya, o sea, ¿qué puedo hacer yo? O sea, como persona individual. Bueno, como persona individual, lo que podemos hacer principalmente es exigir en las políticas públicas que se realice un cambio, como por ejemplo en los códigos de construcción.
Ya hay manuales, por ejemplo, de construcción de obras para sismo. Ya hay manuales, ya hay un montón de cosas. Hay entidades en el país, como por ejemplo INEGI, que se dedica a monitorear, distintos peligros. La CENAPRED, que si no son de México, tampoco conocieron la INEGI ni el CENAPRED. Son entidades gubernamentales que se encargan de distintas cosas, pero una de ellas pues es de generar datos también. O sea, por ejemplo, la INEGI es más de censos, pero también tiene un montón de datos geológicos, así como el CENAPRED, el Servicio Geológico Mexicano y así. Entonces, nosotros como personas que vivimos en México lo que tenemos que hacer es aprovechar la información que está disponible, que es de conocimiento y dominio público, para poder mejorar la toma de decisiones que ya no hacemos nosotros, ni nuestro jefe, ni la persona que está arriba de nuestro jefe, o sea, personas más adentro, ¿no? Y obviamente lo que queda, y ya lo mencionaba yo en el capítulo 2 con la doctora Dora, si no lo han visto, váyanlo a ver, es de fallas y subsidencia. Emily, que si hablaste mucho de fallas, pues eso es a lo que me dedico allí, una disculpilla. Hay una disculpilla. Pero, anyways, entonces, algo que mencionábamos, me desvié mucho, algo que mencionábamos ahí era que obviamente lo que nos falta es hacer más ruido, o sea, que nos vean, que nos presten atención, porque obviamente gracias ahorita y al podcast me he dado cuenta que hay una comunidad científica súper abundante en redes sociales, llámese biología, química, paleontología, física, matemática, un montón de ciencias, ¿no? Que lo que obviamente algo que todos tenemos en común es querer concientizar a la población de algo. Y algo de lo que a mí me gustaría son específicamente de los peligros y de esta dinámica que nosotros tenemos y cómo nos desenvolvemos con ellos, porque es nuestra relación tóxica. Los peligros geológicos son nuestra relación tóxica, son nuestro karma, como dice la Taylor Swift, porque ahí están y muchas veces ahí sabemos que están y no les hacemos caso. O sea, hasta que, como ya les digo, pasa algo, es como que no se cuantifica el riesgo antes, no se evalúa la vulnerabilidad ni la exposición de comunidades a distintos tipos de fenómenos y que, bueno, de aquí se desenvuelven muchísimos problemas, ¿no? Que si no hay fondos para investigación, que si hay muy poca gente que se dedique a la investigación, que se dedique a hacer estos servicios, que se dedique a hacer estas cosas, bueno, pues ya, ese es otro problema más grande en el que nosotros, o bueno, o al menos yo, o al menos temática de este podcast, no vamos a entrar ahorita. Y es que sí, obviamente la escasez de profesionales es una realidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo que me gradué de ingeniera geóloga, nos graduamos 8, 9, ay, no me acuerdo. Bueno, X, nos graduamos menos de 20 personas. Y no sé, personas que estudian otra carrera, pues se gradúan muchísimas, ¿no? Porque piensan que no es la misma cantidad de gente que necesitan, no sé, de administración de empresas a geología. La oferta y la demanda son muy diferentes, o sea, y nosotros como profesionales de las ciencias, o bueno, yo por ejemplo que me dedico a esto de los peligros, sí me he desanimado muchas veces, porque por más que intentas y que lo intentas y que haces imágenes, mapas, un montón de cosas para intentar que una persona se concientice de algo que tiene ahí y al final no les importa. O sea, o no lo toman relevante porque no saben exactamente qué es. O sea, nada más saben que es algo que les quita dinero. Y mientras les quite dinero, pues no les importa. Así es con muchas cosas, así es esta dinámica que les digo, bien toxicota, y también es parte como de una mala costumbre que tenemos aquí en México, ¿no? Como de esperar a que pase lo malo para que ahora sí ya tomemos acción de algo. Y obviamente esto no es exclusivo de México, pasa en muchísimos otros países. O sea, en muchísimos otros países, igual, hasta que pasa algo, ya se dan cuenta, no sé, por ejemplo, el sismo de Haití, los sismos en Chile, ya es como que, obviamente pongo ejemplos de sismos porque creo yo que es como que lo más conocido de que la gente lo topa, pues lo saca, sabe de que,
Ya sé que me está hablando esta morrilla, ¿no? Entonces, es algo muy toxicote. Entonces, si ustedes son geos y geos, geólogos, geofísicos, geógrafos, geodésicos, geomáticos, lo que sea, y quieren dedicarse a esto de los peligros, que sepan que es algo también bien remunerado, pero que también tiene muchas cosas que tú dices, o sea, ves y dices, santísimo niño de Atocha, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿O cómo permitieron eso? Porque obviamente pues te das cuenta, no quiero que esto suene así bien conspiranoico, ¿cómo lo digo? No, no quiero que suene muy conspiranoico, pero me refiero a que obviamente tú te das cuenta que pues todo lo controla el dinero. Entonces hay que ver la manera de poder involucrarnos en esa dinámica para evitar que salgan personas afectadas, ¿no? Al final, cuando a mí me preguntan de que, Emily, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo o de lo que haces? Pues lo que más me gusta de mi trabajo es evitar que haya personas que pierdan su vivienda, que tengan una mala calidad de vida, que la pasen mal o que pasen distintas cosas. O sea, para mí eso es lo más satisfactorio, ver que solucioné algo que va a ayudar a que haya personas que no les vaya mal en su vida. Y eso es muy reconfortante para mi ser, ¿no? O sea, ya depende aquí, pues, de la persona o de lo que sea, pero es muy reconfortante, en verdad, al menos para mí. Entonces, los invito, las invito, les invito, por favor, a que intentemos tomar un poco de más conciencia. Toda esta semana y parte de la que sigue voy a estar haciendo post como de distintos peligros y haciendo información que sea más fácil de digerir, porque otro de los problemas que se tiene es como que, pues de nada me sirve tener la información si es muy técnica. Si mi lengua materna es el español, porque porque la mayoría de información que está disponible de esto es en inglés, por ejemplo, ¿no? Si mi lengua materna es español, si es un problema en México, hecho por mexicanos, por ejemplo. Varía de acuerdo al país, obviamente. Pero obviamente esto que yo menciono es porque pasa mucho, por ejemplo, la gente que se dedica a la academia o todo esto, personas que se dedican a la investigación, que pues obviamente los resultados tienen más pegue, tienen más alcance estando en inglés, ¿no? Pero también échenle la mano a la gente para que esté en español la información de su comunidad, ¿no? O sea, que sepan de, mira esto. Entonces, nuevamente les reitero y les digo, los peligros son algo activo, algo dinámico, que va a seguir ocurriendo en nuestro planeta. Llámese sismo, llámese erupción, falla, subsidencia, deslizamiento de ladera, inundación, el nombre y apellido que ustedes le quieran poner. Son cosas que van a seguir ocurriendo y que es importante nosotros como persona, sociedad, comunidad y gremio de los geos, por ejemplo, o de los biólogos, de personas que se relacionan con todo esto, ver cómo va a ser el impacto, pues, o sea, en la sociedad, en las personas y qué podemos hacer nosotros para mitigarlo, para mejorar la calidad de vida de las personas, para evitar que vuelva a ocurrir. Obviamente, con evitar a que vuelva a ocurrir no me refiero al peligro, sino a que si volvieron a construir la casa, pues van a hacerla igual y dentro de 10 años se va a volver a caer. Les voy a decir algo bien chistoso que me pasó. Ay, bien chistoso, qué mala onda soy. Bien chistoso que me pasó en una falla, ¿no? Por ejemplo, había una casa que por en medio, así, por en medio le pasaba una falla. Y se le dijo al señor, señor, su casa está en medio de una falla. Era de un piso. Ok. Y desplantó el segundo piso. Se volvió a ir y se le volvió a decir, señor, su casa está encima de una falla. Y el señor, ok. ¿Y qué creen que hizo? Hizo un tercer piso. Así como lo oyen. Ni en La Rosa de Guadalupe salen estas cosas, ¿eh? Y así pasó, pues, y ahí está la casa toda cuarteada con su tercer piso, pero ahí está. Ahí nada más esperemos no se le vaya a caer al señor, le vaya a durar más ratito, pues. Obviamente, así funciona, ¿no? Así son estas cosas, ¿no? Porque a veces lo único que tiene una persona, pues, es su patrimonio.
Imagínate que tú le restringes el desarrollo de su patrimonio a una persona por algo que no controla, pues no, pues se le acaba el mundo. Aquí lo importante es que pensemos, como si eso nos pasara a nosotros, ¿verdad? Porque, ay, sí que le pasa a los demás, que los demás se desentiendan. Pues sí, pero así no funciona, o sea, hay que ser empáticos. Entonces, como ya les digo, la concientización de peligros y el análisis de riesgo de estos peligros, o sea, el análisis de riesgos geológicos, el análisis de riesgo ante tal o cual fenómeno es sumamente importante. Y pues bueno, ya para terminar y cerrar con el capítulo del día de hoy, solamente les quiero pedir su opinión. O sea, por ejemplo, me gustaría poder hablar en un capítulo. Obviamente una cosa son los peligros del punto de vista geocientífico, ¿no? Cuantificaciones, cálculos, un montón de cosas. Una cosa es eso. Y otra cosa es lo legal. O sea, lo legal es... No me refiero a la canción. Me refiero a ya legalmente qué se hace, cómo se actúa ante estas cosas, qué puedo hacer, porque, o sea, las dos se ocupan, ¿eh? O sea, las dos van así agarraditas de la mano. Que si ahorita están medio peleadas, medio que no se encuentran, esa es otra cosa. Pero no sé si a ustedes les gustaría que habláramos en un capítulo específicamente de políticas públicas o políticas legales, demandas y ese tipo de cosas ante distintos peligros geológicos. Si les interesaría, déjenmelo aquí abajo o en Spotify o en Instagram, TikTok, donde quieran. No sean malitos ni malitas ni malices. Déjenlo, por favor, déjenme su opinión. A mí me encanta escucharlos y saber que los capítulos les gustan, les llaman la atención y los quieren. Entonces, siento que ya hablé mucho, pues. Siento que tal vez piensan que fui redundante en algunas cosas, pero créanme que es muy importante recalcarlas porque yo que veo esto todos los días, sí digo, nos falta más gente. Nos falta muchísima gente, ¿no? Y pues que más gente nos quiera pagar, obviamente. El trabajo, por más que lo ame uno, no se puede hacer de gratis. Entonces, cualquier consultoría de peligros, ya saben, aquí pueden mandar un DM en el correo o en cualquier contacto que quieran comunicarse. Gracias por escucharnos, espero que tengan un excelente día. No se les olvide tomar agua, ponerse bloqueador y son suficientes para lo que están haciendo. Así que tranquilos. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.